Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos del protocolo virtual troncal BTP, para lo cual iniciaremos con nuestra presentación. Antes de entrar en materia del protocolo, definamos qué son las VLANs. Su nombre es Virtual Local Area Network. Se encuentran conformadas por un conjunto de dispositivos que no necesariamente deben de encontrarse en el mismo segmento físico. Estas VLANs reducen la congestión y el tráfico en el broadcast, aumentando el ancho de banda útil. Están diseñadas para operar con arquitecturas que ya existen. Los componentes necesarios para la elaboración o establecimiento de una VLAN son los switches y los routers. Estos dispositivos nos dan el acceso a los recursos distribuidos. Los tipos de VLANs que encontramos son básicamente 4, las cuales se mencionan brevemente a continuación. Las VLANs basadas en agrupaciones de puertos. En este caso, son aquellas que definen grupos de trabajo de acuerdo a agrupaciones de los puertos existentes en los switches. Esto inicialmente se implementó en un solo switch. Luego, de la segunda generación se orientó a realizarlo en múltiples. El siguiente tipo de VLAN son aquellas basadas en direcciones MAC. Como su nombre nos lo dice, están presentes en la dirección de hardware en cada tarjeta de red de cada equipo, a nivel de la capa 2 del modelo OSI, específicamente en la subcapa MAC. Es decir, aprovechando que los switches operan con tablas de direcciones MAC, estas mismas tablas se pueden agrupar de tal manera que se puedan conformar grupos de trabajo y así crear una VLAN. Las VLAN basadas en la capa 3 del modelo OSI son aquellas en las cuales existen dos posibilidades. Primero, estén basadas en direcciones IP y segunda, basadas en tipos de protocolos de la capa IP de las tramas que le llegan y simplemente Se puente entre VLANs definidas para diferentes protocolos. Las VLANs basadas en grupos de multicast. En este caso, lo que se tiene es un conjunto de direcciones IP al cual le llegan paquetes vía multicast. Estos paquetes son enviados a direcciones proxy para que a partir de aquí se definan las direcciones IP que están autorizadas a recibir paquetes. ¿Qué tecnologías son las que nuestras VLANs requieren? Se trata de conmutadores de puertos, conmutadores de segmentos con bridging, conmutadores de segmentos con bridging and routing. La configuración que podemos darle a nuestra VLAN es de tres maneras. Una es manual, en la cual todos los cambios subsecuentes y los cambios son controlados directamente por el administrador. Este tipo de configuración habilita un alto grado de manejo, pero en empresas muy grandes esto no es tan práctico. La configuración semiautomática es aquella en la cual, como su nombre lo indica, una parte es manual y la otra parte se realizan los movimientos subsecuentes por rastreo automático. Las VLANs, cuya configuración es totalmente automática, son aquellas en las cuales un sistema
de configuración de VLANs implica que las estaciones de trabajo se configuran automáticamente y dinámicamente dependiendo de la aplicación que se utilice, del usuario y otros criterios o políticas que son establecidos previamente por el administrador. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece el tener implementado una red VLAN? Estos beneficios son los que se presentan y se enuncian, a continuación. El costo de manejo por los usuarios se reduce. Este beneficio se obtiene ya que en las VLANs que han sido implementadas en el nivel 3 con direcciones IP, debido a que, aunque la estación cambie de sitio, conserva su dirección IP, cosa que no sucede en las LANs. Con las redes virtuales se pueden establecer grupos de trabajo virtuales. Otra ventaja es que pueden establecerse los criterios con los cuales se manejarán o se trabajarán en dichos grupos. El acceso a los recursos. Un recurso y servidor pueden estar en dos redes virtuales diferentes al mismo tiempo, por lo que el acceso a los recursos aumenta. Se utilizan menos ruteadores, con lo cual la seguridad también va en aumento. El filtrado está sujeto a la inteligencia o a las capacidades del switch. El control de banda ancha es mejor. El control del tráfico también aumenta. La conectividad entre las VLANs se establece. Y también se genera un filtro de broadcast para los enlaces WAN. ¿Qué desventajas podemos nosotros encontrar dentro del establecimiento de una VLAN? Una de las limitaciones más importantes es que no hay un estándar. Aunque se esté trabajando en esto, no existe, por lo tanto, no podemos estandarizar los procesos de transmisión de información de manera totalmente segura e igual. Las limitaciones en la transmisión para manejar el tráfico. Es necesario tener un servidor especial, que es parte de la infraestructura de ATM LAN. Este servidor tiene limitaciones en el número de transmisiones que reenvía, por lo tanto, se convierte esto en una desventaja. ¿Cómo vamos a saber o cómo podemos saber si es conveniente tener una red virtual? Bueno, primero tenemos que ser conscientes las ventajas que su utilización nos provee y las desventajas, los problemas que una VLAN soluciona, que en este caso son la reducción del tráfico en el broadcast, debido a que minimiza el uso de los enrutadores, es una gran oportunidad, una gran área de oportunidad para poder aprovechar e implementar una VLAN. Reducen los costos de movimiento en la red. Esta es otra gran ventaja que nos da lo que es el uso de una VLAN. Ahora entremos a nuestros conceptos propios del estudio del protocolo virtual. Primero vamos a determinar un poquito la historia de lo que es un enlace troncal. Un enlace troncal se remonta a los orígenes de las tecnologías radiales y de telecomunicaciones, en los cuales se establece este enlace troncal como la ruta o el canal de comunicación que va a haber entre dos puntos. En la actualidad, este principio de enlace troncal se aplica en las tecnologías de conmutación de redes. Un enlace es una conexión física o lógica y lógica también entre dos switches a través de la cual viaja el tráfico de la red. Como se presenta aquí en el mapa mental,
La conexión física y lógica entre dos switches es el enlace troncal. Entre un punto y el otro existe un enlace troncal que es aquel que va a definir o va a unirnos en nuestra red y puede admitir varias LANs en un solo cable entre dos switches. El multiplexor va a ser aquel que transporta varias señales de voz en un solo troncal entre CO. ¿Qué es BTP? BTP es un protocolo creado por Cisco. Los protocolos de enlace troncal se desarrollaron para poder administrar la transferencia de estos paquetes entre diferentes VLANs a través de los multiplexores, en una sola línea física, de forma eficaz y eficiente. Los protocolos de enlace nos dan normas para la distribución de las tramas a los puertos asociados entre extremos del enlace troncal. Los dos tipos de mecanismo de enlace troncal que existen son el filtrado de tramas y el etiquetado de las tramas. Estos puntos los veremos más adelante. ¿Qué pasa cuando no tenemos un protocolo? Encontramos una comunicación o una conexión cruzada y por lo tanto esto nos lleva a múltiples errores de configuración. Cuando encontramos el uso y hacemos uso de un protocolo, la VLAN tiene una configuración unificada. La configuración de una VLAN está unificada dentro de un dominio administrativo común y reduce la complejidad de la administración y el monitoreo de redes que tienen VLAN. La mensajería que existe que usa tramas de enlace troncal de capa 2 para agregar, borrar, cambiar nombre de las VLANs en un solo dominio. Tiene como funcionamientos o como puntos el encapsulamiento, que es donde los mensajes se encapsulan en las tramas del protocolo de enlace interswitch, o por sus siglas en inglés ISL, o IEEE en el estándar 208.1Q, y se envían a través de enlaces troncales a otros dispositivos. En cada caso de las tramas IEEE 802.1Q se usa un campo de 4 bytes para etiquetar la trama. Ambos formatos transportan el identificador de la VLAN. El elemento entonces subsecuente que necesita el mensaje es el identificador de la VLAN. ¿Qué elementos debe de tener un mensaje? La versión del protocolo, el tipo de mensaje, la longitud del nombre de dominio y el nombre de dominio de administración. Dentro de los mensajes que se manejan, existen la petición de publicación, las publicaciones de resúmenes y las publicaciones de subconjunto. En este último caso, existe la creación o eliminación de VLAN, la suspensión o activación de la misma, cambio de VLAN, cambio de unidad máxima de transmisión de VLAN. La implementación de este protocolo obedece a la publicación de la información que en cada switch publica en sus puertos troncales su dominio de administración, su número de revisión, de configuración. Las clases de publicaciones que maneja la implementación son peticiones y respuestas de los servicios. La configuración nos sirve para determinar, o en ella más bien determinamos el número de versión, se determina el dominio del switch y el modo BTP para cada switch. Los mecanismos de enlace troncal son etiquetado de tramas
IEEE, el filtrado de tramas, las comunicaciones conmutadas y el identificador único. El protocolo coloca un identificador único en el encabezado de cada trama al enviar por el broadband de la red comprendido por cada switch. En este caso de los mecanismos, observamos que el etiquetado de las tramas IEEE nos dicen que el estándar establece el etiquetado de tramas como el método para implementar las VLANs. El etiquetado de la trama se ha desarrollado específicamente para las comunicaciones conmutadas. El etiquetado de trama coloca un identificador único en el encabezado de cada trama a medida que se envía por todo el transcurso de la red. Este etiquetado nos va a ayudar a identificar cada una de las tramas que van a viajar. Recordemos que en el protocolo nos dice que el enlace troncal, de manera física, pero por ese cable vamos a admitir o el uso VLAN va a por cable. Cuando lleguen al switch, el switch las va a identificar por ese encabezado y las va a enviar al lugar correcto que le corresponde. Es importante entender que un enlace troncal no pertenece a una VLAN específica. Es un conducto para que las VLANs entre los switches y los routers puedan existir. Con el protocolo ISL, la trama Ethernet se encapsula con un encabezado que contiene un identificador de la VLAN. Vamos a regresarnos un poquito aquí en BTP. La implementación de BTP o del enlace troncal, en primer lugar, configuramos el puerto para determinar a través o a partir de este momento, poder saber en dónde y a través de qué nos vamos a ir comunicando. El BTP es un protocolo de enlace troncal de VLAN que fue creado por Cisco, como lo habíamos mencionado, para resolver los problemas operativos en una red virtual. La operación del BTP nos indica 4 elementos en todos los mensajes, que como lo habíamos mencionado, son la versión del protocolo, ya sea versión 1 o 2, el tipo de mensaje que nos indica uno de los 4 tipos de mensajes antes mencionados, la longitud del nombre de dominio de administración que nos indica el tamaño del nombre al que pertenece, y el nombre de dominio de administración, que es el nombre que se configura para el dominio de administración. Los switches BTP operan en uno de 3 modos, que pueden ser servidor, cliente o transparente. Cada switch publica en sus puertos troncales su dominio de administración, su número de revisión de configuración, las LANs que conoce y determinados parámetros para cada VLAN conocida. Estas tramas de publicación se envían a la dirección multicast de modo que todos los dispositivos vecinos puedan recibir las tramas. Las tramas no se envían mediante los procedimientos de punteo normales. Todos los dispositivos en el mismo dominio de administración reciben información acerca de cualquier VLAN que se haya configurado en el dispositivo transmisor.
Existen dos clases de publicaciones BTP, las peticiones del cliente que desean obtener información en el momento del arranque y las respuestas de los servidores. Continuemos con el tema de enrutamiento. ¿Qué es el enrutamiento? Nos dice que nos habla de un switch conectado hacia un puerto VLAN. Para enrutar el tráfico entre una VLAN 1 y una VLAN 2 en un entorno sin troncal VLAN, un router debe estar conectado a un puerto del VLAN 1 y a un puerto de la VLAN 2. Los problemas y soluciones entre VLANs es que el protocolo propietario es de Cisco, así como el estándar 802.1q de varios vendedores y AAA que se utilizan para efectuar el enlace troncal de las VLANs en los enlaces de Fast Ethernet. Las ventajas que se encuentran Esto solo permite un ahorro de dinero, sino también de complejidad en la configuración de la VLAN. Como consecuencia, el enfoque del router conectado a un enlace troncal puede ampliarse hasta un número mucho más alto de VLANs que el diseño de un enlace por VLAN. Una subinterfaz es una interfaz lógica dentro de una interfaz física, como por ejemplo la interfaz Fast Ethernet en un router. Pueden existir varias subinterfaces en una sola interfaz física. Cada subinterfaz admite una VLAN y se le asigna una dirección IP, como se muestra en esta parte. Hasta aquí terminamos nuestro recorrido por el protocolo virtual troncal BTP. Gracias por su atención.